Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan a través de Zoom, así como a quienes siguen la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de CIESAS. Esta es la quinta sesión del ciclo anual del Seminario Permanente Ambiente y Sociedad, perteneciente a la línea de investigación que lleva el mismo nombre de CIESAS Occidente y cuyo ciclo anual de conferencias tiene como eje temático las relaciones hidrosociales en el México contemporáneo. Este ciclo pretende ser un espacio plural para el análisis, la reflexión y discusión de investigaciones, proyectos de incidencia y también de activismo cuya centralidad sea el estudio integral del agua en México a través de la identificación y el análisis de problemáticas contemporáneas en espacios rurales y urbanos que reconozcan precisamente el carácter complejo y sistémico del tema del agua. En este sentido, pues nos sentimos muy contentos y agradecidos con la doctora Jacinta Paler Viqueira, una investigadora referente en temas de agua en México, quien generosamente ha aceptado la invitación para compartir con nosotros parte de su trabajo. Así que me permito compartir una muy breve reseña de su amplia trayectoria. La doctora Jacinta Paler es licenciada en antropología por la Universidad Iberoamericana y maestra y doctora en geografía humana por la Universidad de Toulouse-Le Mirail en Francia. Actualmente se desempeña como profesora investigadora titular del programa de estudios del desarrollo rural del Colegio de Posgraduados. Es miembro y coordinadora de la Red de Investigadores Sociales sobre Agua, RISA. Forma parte del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, AC. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y desde el año 2008 es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Su trayectoria la ha hecho acreedora a un sinnúmero de distinciones y se ha destacado por sus numerosos estudios centrados en la organización social y riego, en particular trabajando con organizaciones autogestivas, campo en el que ha incorporado el estudio de técnicas vernáculas de riego y de captura de humedad. En años más recientes ha estudiado la organización y gestión de sistemas de agua potable, así como el abasto de agua por pipas. Así que sin más, le cedemos la palabra a la doctora Jacinta Paler con su presentación Organización Social y Riego. Una vez que la presentación concluya, abriremos un espacio para preguntas y respuestas y finalmente concluiremos la sesión. Así que adelante, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Creo que me iban a pasar la presentación. Perfecto. Bueno, yo voy a empezar por cómo empecé la investigación sobre organizaciones autogestionadas. Y esto es si existían en México organizaciones autogestionadas para administrar sistemas de riego multicomunitarios. Esto es, sistemas de riego medianos o grandes, en hectáreas regadas y en número de regantes. Podemos decir que pequeño es hasta 3.000 o 5.000 hectáreas regadas y mediano es hasta 20.000 hectáreas. Después de eso estamos hablando de grandes y muy grandes, ¿no? ¿Seguimos? Para el caso de México no había ninguna duda de la capacidad de las haciendas de gestionar sistemas medianos, incluso grandes. De hecho, se repetía como algo común de que con el reparto agrario hay problemas con los sistemas de riego, con la administración de los sistemas de riego por el reparto agrario, ¿no? Que antes las haciendas se habían ocupado de gestionar o de administrar estos sistemas, o una hacienda o varias, y que al entrar muchos pequeños usuarios, esto había sido problemático. Por otro lado, no había ninguna duda, desde el punto de vista teórico, de que las comunidades campesinas tenían la capacidad de gestionar sistemas comunitarios. Entonces el problema era pues, si había o no existencia de
sistemas multicomunitarios medianos, digamos, entre pequeños y medianos autogestionados. Adelante. Esto en un contexto de hace varias décadas donde dominaban los distritos de riego administrados por el Estado vía la Secretaría de Recursos Hidráulicos o la SARS, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y después con agua. Se desconocían hace varias décadas las dimensiones de la llamada pequeña irrigación, que de hecho tiene una cobertura en hectáreas mayor de la que actualmente tiene los distritos de riego. Y, por supuesto, la llamada hipótesis hidráulica de Bitfogel y de Gordon Child, donde discuten, digamos, la relación entre agricultura de riego y origen de la civilización, gran obra hidráulica y requerimientos de una burocracia que se vuelve todopoderosa, ¿no? Adelante. Yo he encontrado dos enfoques que me parecen interesantes en el estudio de sistemas autogestionados y que fueron escritos o la investigación fue realizada en diálogo con Wittfogel. Uno de ellos es un artículo de Robert Hunt, un antropólogo. Él propone en uno de sus artículos el aterrizar el análisis y para eso definir con cuidado ciertos conceptos. Es decir, cuando se habla de gran obra hidráulica o de gran irrigación, ¿a qué se están refiriendo? Entonces él propone decir, yo voy a hablar de sistemas de riego y voy a definir un sistema de riego desde la obra de toma. Estoy hablando de sistemas de riego por canales, desde la obra de toma, su conducción por canales a las parcelas y luego el drenaje existente. Proponen también definir tamaño como hectáreas regadas, aunque hay algunas discusiones interesantes sobre el impacto que tiene el número de usuarios, sobre todo de parte de un autor, Mabry, que es arqueólogo, y el tipo de gestión. Y esto lo va a definir como quién pone al encargado de gestionar el sistema de riego. ¿Lo pone el Estado o lo ponen los regantes? Y con estos conceptos, digamos, ya aterrizados, eh, propone hacer su investigación. Lo otro que hace es estudiar la organización a través de lo que él llama tareas siempre presentes. Es decir, quién se encarga de realizar estas tareas. Como algunos de los sistemas que se estudian no tienen escritos, digamos, si estamos hablando de Filipinas o de Nepal o de algún lugar de África o de... Bueno, cómo se realiza la distribución de agua, cómo se realiza el mantenimiento, cómo se maneja el conflicto, es decir, una serie de actividades a través de las cuales se puede visibilizar la organización, que no siempre tienen oficinas. Entonces hace con ese marco, digamos, toma una serie de casos de todo el mundo
toma Taiwán, Filipinas, México, Estados Unidos, y dice, bueno, yo voy a ver si hay una correlación entre sistemas grandes y autogobierno o autogestión. Y lo que encuentra, ¿seguimos? Y lo que encuentra es que no hay tal correlación. Encuentra sistemas grandes con autogestión y sistemas pequeños administrados por el Estado. Luego voy a regresar a lo de Hunt. Otro enfoque, que es en diálogo con Wittfogel, es Arthur Mas, un, yo creo que él es politólogo, fue politólogo, eh, escribió un libro que tuvo bastante impacto criticando una de las grandes burocracias de control del agua de Estados Unidos, el Army Corps, y bueno, él hace un estudio comparativo de varios sistemas de riego de España y de Estados Unidos. Y él toma como punto de partida al Estado constructor de presas. Y dice, bueno, siguiendo la presa como una obra de gran irrigación, entonces si el Estado construye estas presas, según el argumento de Wittfogel, debería ganar en poder sobre los regantes a partir de la construcción de la presa. Tiene una excelente descripción de organizaciones eh, y uno de los puntos que él hace es qué tanto éxito tienen en sus negociaciones con el Estado. Adelante. Bueno, en el caso de, bueno, más lo que concluye es de que estas organizaciones en Estados Unidos y en España fueron capaces de negociar exitosamente con el Estado. Ahora, retomando a Hunt, en que el contraste que él hace o los conceptos que él retoma es administración por el Estado o administración por los regantes. Hay otra categoría que se puede introducir. Bueno, uno puede decir, está tomando administración y gobierno como si fuesen la misma cosa. Y yo lo que propongo es que gobierno y administración se pueden separar como dos conceptos distintos operativamente. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿hay burocracias en organizaciones con autogobierno? Es decir, muy bien, el comité directivo, el presidente de la asociación, lo eligen los regantes. Ok, eso sería autogobierno. ¿Y el aparato que administra es burocrático o es desplegado por los mismos regantes? Y lo que yo encuentro revisando los mismos casos que analiza Hunt es que todos los sistemas grandes, incluso medianos, tienen burocracia. Es decir, tienen personal técnico contratado en cadena de mando. Entonces, eh, aparentemente hay un momento en que por el tamaño y los requerimientos del sistema de riego, eh, se requiere de personal técnico, es decir, de burocracia.
Y, digamos, organizaciones no burocráticas sería cuando los regantes mismos hacen la operación del sistema y su gobierno. Y muchas veces están en una misma persona la autoridad y el que opera, por ejemplo, un juez de aguas. Adelante. Bueno, parte de esto fue que al estar haciendo investigación sobre casos de sistemas autogestionados aquí en México, empezamos a ver con un estudiante, bueno, ahora profesora, y en Guerrero, un estudio en El Salvador, de un distrito de riego que estaba recientemente transferido a los usuarios, es que allá habían transferido el sistema, pero los regantes no estaban realizando ninguna de las tareas de operación. Ocupaban el cargo de presidente, secretario y tesorero del sistema de riego, pero contrataban a técnicos para realizar la operación. Bueno, como ya les dije, hice la revisión de casos a distintas partes del mundo y efectivamente en sistemas grandes se encuentra burocracia en cadena de mando. Entonces resulta conveniente esta distinción entre gobierno y operación o administración del sistema de riego. Ahora bien, aún en sistemas medianos, digamos, pueden en gran medida evitar la burocracia eh, con niveles organizativos. Es decir, que cada parte del sistema de riego tenga su propio espacio de control y de operación, y con eso este, se evita la burocracia. De hecho, hicimos una cosa comparativa entre el 011 aquí en México, el distrito de riego Lerma, con un caso en España de las acequias hermanas del Júcar, donde tienen más o menos el mismo esquema, tienen una presa como obra de cabecera, luego el agua va por el río y hay una serie de tomas de presas derivadoras del río y tienen sus sistemas de riego y cultivos. En el caso de México, antes de la transferencia, estaba todo centralizado en el distrito de riego y en el caso de España estaba descentralizado en el nivel de la Confederación, que manejaba la presa y, digamos, tenía autoridad sobre el río. Luego, cada sistema de riego tenía sus propias autoridades. Cada comunidad tenía también su propio espacio de actuación y estas acequias también, en casos de estiaje o de sequía, se reunían para decidir el tandeo. Entonces, hay distintas posibilidades para gestionar un sistema donde los niveles organizativos permiten evitar la burocracia. De hecho, el sistema más grande que hemos encontrado con autogobierno no burocrático es de como unas 20.000 hectáreas en minifundio. Adelante. Bueno.
En el caso de Mas, que tiene una magnífica descripción de organizaciones de riego y presenta la capacidad de negociación con el Estado. Ahora, si vemos el caso de México, de el establecimiento de los distritos de riego con la ley de irrigación de los años 20, lo que vemos es que hay un proceso histórico de eliminación o de supresión de las organizaciones. Por ejemplo, el distrito de riego de la comarca lagunera ya existía. eh, los regadíos ahí desde el siglo XIX con algodón y trigo, y es cuando se planea hacer la primera presa que se decreta como distrito de riego. Aún así, había juntas de aguas. Esto es ya en los años 30, 40. Es decir, los sistemas de riego tienen sus juntas de aguas que son autogestionadas. Y en los años 1960 se suprimen las juntas de aguas. Es decir, en tiempos relativamente recientes. En el caso del Lerma, del 011, también cuando empieza a hacerse la presa, supongo que es la presa Solís, también se decreta el distrito de riego y ya existían esos sistemas de riego son por lo menos coloniales y algunos tienen, como el de Valle de Santiago, tenía eh, una organización, un reglamento desde el siglo XVI, este, del laborío de Valle de Santiago. Y bueno, estos se mantuvieron en el tiempo. Entonces hay un enfrentamiento entre el gerente del distrito y estas juntas de aguas y se suprimen las juntas de aguas. Bueno, así pasa en varios distritos de riego donde vemos una expansión de la autoridad del Estado, de la gestión por el Estado. Entonces, en estos casos podemos decir, a diferencia de la evidencia que presenta Arthur Musk, es que en el caso de México eh, no hubo esa capacidad de resistencia. Adelante. De todas formas, un estudiante mío queríamos dar seguimiento a si estaban ahí las organizaciones de regantes, si había una persistencia, una resistencia de parte de organizaciones que habíamos visto en papeles oficiales, digamos. Y lo que encontramos es que persistían en Valle de Juárez, en Izmiquilpan, en otra serie de distritos, organizaciones ya con carácter de informales. Entonces, digamos, la propuesta de Arthur más de capacidad de resistencia ahí va, 50-50, ¿no? Adelante. Eso nos lleva a un punto que es hasta qué punto el marco legal, el marco jurídico, puede ser un mecanismo a través del cual puedas
puede haber resistencia frente al Estado. Si el tener un marco jurídico bien establecido para organizaciones autogestionadas puede coadyuvar a la creación y sustentabilidad y fortalecimiento de organizaciones autogestivas. Esto va junto con, por ejemplo, lo que dice Ostrov del mínimo reconocimiento por el Estado de las organizaciones. Va junto también con, por ejemplo, en René Millón, lo que dice sobre la importancia de la tradicionalización de las normas. Eh, y otro autor indio que habla de cómo un marco jurídico de larga duración favorable o para las organizaciones autogestionadas ayuda a su consolidación y persistencia. Entonces, una de las cosas que estuvimos explorando fue el marco jurídico mexicano, que es muy cambiante en todo el siglo XX, eh, y explorar hasta qué punto este marco jurídico cambiante entre el 20 y el 21 este, fragilizaba a las organizaciones de regantes. Adelante. Bueno, ¿qué cambios hay a principios del siglo XX, digamos, en la época de Cárdenas? Hay Es que hay varias leyes de aguas, pero digamos, más o menos en la época de Cárdenas sale todo esto de yo creo que es en los 20, de las juntas de aguas, ¿no? Y el conformar juntas de aguas que van a actuar como agentes del Ejecutivo Federal. Entonces tienen un ámbito amplio de autoridad y que estaban enfocados siguiendo una idea desde la época porfiriana para eh, gestionar corrientes, es decir, empezar a ordenar tramos de cuencas, diríamos ahorita, o tramos de ríos. Y eso va junto con lo que es la ley agraria, que el ejido tiene la dotación de agua o el agua por accesión. Es decir, si te dieron tierra de riego, tienes el agua por accesión. Y se considera que las dotaciones o accesiones de agua son lo mismo que las concesiones, pero con una mayor protección jurídica. Bueno, es lo que decía el Código Agrario. En los años 70, con el presidente Echeverría, introducen, además de las juntas de agua, las llamadas urderales, unidades de riego para el desarrollo rural. Y ahí, confusamente, en algunos sitios reemplazan a juntas de aguas y en otros casos reemplazan a la autoridad ejidal. Ese proceso está poco trabajado o poquísimamente trabajado el cómo se, se da la introducción de las urderales. Ya el otro gran cambio viene con Salinas, lo que llamaríamos el neoliberalismo aquí en México, con cambios fuertes en la ley agraria, dando lugar a lo que es un camino para la desaparición del ejido. Y también en general se ha fijado la atención en lo que pasa con la tierra, pero se ha puesto menos atención en lo que pasa con el agua ejidal.
Bueno, y también cambia la ley de aguas. Entonces, ¿qué impacta? Bueno, se desplaza el ejido, hay cambios en el espacio gestionado por las organizaciones, ahora van a ser unidades de riego y en el caso de los distritos subdivididos, no se entrega el distrito en su conjunto, se entregan partes del distrito, se llaman módulos, eh, cambian. Hay un cambio en la representación. Antes, claramente la representación, por ejemplo, era del elegido, pasa a ser para fines de votaciones del comité directivo, pasa a ser por individuos, eh, aunque una enorme persistencia informal de la autoridad ejidal. Y cambios en eliminar niveles organizativos. Con las juntas de aguas la representación era del ejido y la junta de aguas no tenía autoridad al interior del ejido. Digamos, la junta de aguas la podía proponer recursos hidráulicos, pero sobre lo que ocurría dentro del ejido solo tenía autoridad eh, lo que sería después la Secretaría de la Reforma Agraria. Con estos cambios en la eliminación de niveles organizativos y hay una preferencia por la centralización del gobierno y por contratación de técnicos o contratación de burocracia. Ahora, no obstante todos estos cambios, hay una persistencia de organizaciones informales. Adelante. De hecho, en un momento, hace no tanto tiempo, hicimos un proyecto con la hipótesis era de que estos cambios en la legislación de los noventas habían fragilizado a las organizaciones de regantes. Y bueno, tratamos de dar seguimiento a algunos casos donde teníamos más o menos información histórica o historia oral o del archivo histórico del agua. Y la idea era de que se habían fragilizado y lo que encontramos con bastante sorpresa es que estas organizaciones de base estaban muy activas. Es decir, había eh, los que seguían impulsando a las organizaciones, impulsando la gestión del agua, eran comunidades. Entonces, una capacidad de resistencia bastante sorprendente. Ahora, en cuanto a la transferencia, hay, se suele decir, bueno, ahí están funcionando los módulos. Bueno, algunos dicen que hay demasiada corrupción, pero bueno, en general indican que hubo un éxito de la transferencia. Sin embargo, cambiaron los productores. No tenemos a los mismos productores que hace 40 años. Hay muchísimo rentismo, o lo que llamamos en México rentismo. Hay el tamaño de las unidades de explotación ha aumentado muchísimo. Tenemos un neolatifundismo. Entonces, pues no puede hablarse de éxito porque no tenemos a los mismos productores. Otra gente es la que está produciendo. Adelante. También tuvimos oportunidad de algunos estudios de caso donde por razones de casualidades, ¿no? En el
trabajo de campo, pudimos hacer comparaciones entre gestión burocrática o gestión por un equipo de técnicos o por los mismos regantes y poder hacer comparaciones de la preferencia social y de la eficacia. Entonces, en un caso, en un módulo del distrito de riego de Tula, un módulo que en algún momento fue transferido, luego lo recogieron, luego se lo entregaron a una empresa para ser operado y resulta que desde tiempos del distrito de riego tenían zanjeros. Es decir, a nivel de cada boca toma, los regantes nombraban entre ellos a uno que iba a tratar con el canalero, con la burocracia hidráulica. E iba a ser el orden de riego y ver si los canales estaban limpios, es decir, había un pequeño espacio de autogestión. Entonces la empresa decide eliminar a los zanjeros, eliminar este espacio de autogestión y porque ellos sabían hacerlo mejor, ¿no? Y entonces se arma un zipizape, la gente se roba el turno de agua y se colapsa la distribución de agua. El otro caso es de también un distrito de riego, un sistema de riego en que los regantes se niegan a recibirlo como módulo, no les gusta el esquema que le están proponiendo, entonces se lo entregan como unidad de riego. En un momento hay dos comités de riego y los que se movilizan para organizar la distribución de agua son las mismas comunidades y empiezan ellos, como decía la estudiante, a tener una organización hacia adentro, es decir, cómo ellos iban a distribuir el agua dentro de las tierras de la comunidad y una organización hacia afuera que era estas cuadrillas para ir a buscar el agua y cuidar el agua que tocaba a las tierras de la comunidad. Y en ambos, en el segundo caso, lograron mejorar la distribución de agua, asunto que pudimos medir por el tipo de maíz que estaban sembrando. Habían podido pasar a sembrar maíces de ciclo más largo. Adelante. Otro aspecto que vimos más recientemente son las características de cómo se distribuye el agua. En regadíos más vernáculos, más de minifundio, el agua se distribuye por tandeo. Es decir, hay un ciclo, una tanda en la que te va a tocar el poder tomar agua y te va a volver a tocar en 20 días o en X tiempo. Y el volumen que te va a tocar es el mismo por hectárea. Ahora, en distritos de riego esto es distinto. En distritos de riego te dicen, te van a dar el agua según el cultivo. Entonces resulta que según el cultivo que decidan sembrar, les va a tocar más o menos agua. Y esta es una característica distintiva de México y creo que en el Perú también. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos el volumen que les toca es el mismo año con año. Tienes un volumen autorizado y en todo caso puedes variar las fechas en las que recibes ese volumen. ¿Cómo andamos de tiempo?
Estamos bien, ¿eh? Podemos continuar un poco más. ¿Cuánto tiempo llevo? 40 minutos. Bueno, entonces lo dejamos ahí, porque el otro es un poco más largo para dar tiempo a si quieren hacer preguntas, tener tiempo de que las hagan y que yo conteste, ¿no? Va, Ivonne. Bueno, pues muchas gracias, doctora Jacinta. Fue una presentación muy interesante. Entonces, en ese momento abrimos el micrófono. Si alguna de las personas que está acompañándonos tiene alguna pregunta para la doctora, puede hacerla por este medio, levantando la mano o abriendo su micrófono. Yo puedo preguntar, es que no encuentro dónde está la manita. Ok, adelante. Muchas gracias, doctora Jacinta, muchas gracias, muy amable por compartirnos pues parte de este trabajo de revisión. ¿Verdad? Yo tengo duda, yo no soy una experta en el manejo del agua. Yo tengo, por ejemplo, la duda de qué es o a qué se le llamaban las juntas de agua. Eso sería una. Y ejemplo, hablando de autogestión, y pues ya mencionó lo que es lo referente a la Ley de Aguas Nacionales. ¿Cuál sería, por ejemplo, la fuente de abastecimiento de agua, para un manejo autogestivo? Si propiamente el manejo del agua en nuestro país, la tiene concesionada nuestro país, y está establecida en la Ley de Aguas Nacionales que solo nuestro gobierno puede decir quién sí la usa y quién no la usa. Entonces, ¿cuál sería la relación de autogestión? Si parte de esta autogestión, pues ya estamos limitados de entrada por también lo último que mencionaba, dependiendo del cultivo, es la cantidad de agua que puedes tomar, ¿no? Entonces, si me hace ruido esa parte, ¿cómo podría ser que soy autogestivo y cuáles serían mis fuentes de agua que yo tengo que puedo utilizar en México? Bueno, desde la época colonial, por lo menos, el Estado es el que da las concesiones o mercedes de agua. Ahora, el Estado puede concesionar a una pequeña propiedad, puede concesionar a un ejido, puede concesionar actualmente es a módulos o a unidades de riego o a ejidos. Bueno, los existentes. Entonces, eh, ok, te dieron tu concesión y tienes una presa derivadora y una serie de canales. ¿Quién va a gestionar ese espacio? Lo puede hacer el Estado, lo puede hacer una hacienda, lo puede hacer una asociación de usuarios, aparte de la concesión. ¿Sí? Sí, ok, gracias. ¿Qué es una junta de aguas? Bueno, es el nombre de una organización. Junta de aguas, urderal, unidad de riego, módulo de riego, comunidad de regantes, asociación de canaleros, inspecciones de cauce. Cada país tiene una nomenclatura para las organizaciones de regantes. Y varía también por épocas. Muchas gracias. Emilia, ¿tiene levantada la mano? Adelante. Gracias. Muchas gracias, Jacinta, por tu exposición. Yo quisiera que nos platicaras un poco más sobre las estrategias en el rentismo. ¿Qué es lo que se puede estar observando? Si ahí es donde se puede dar algo de mercado negro o no sé cómo llamarle
rentismo o las prácticas fuera de la legalidad para pasar de manos las concesiones de agua? Totalmente legal. Ese es el problema. A partir del 92 se permite la compraventa de concesiones de agua. Y eso es la... Pues Cindy no anda por ahí. Cindy creo que tiene un trabajo sobre eso, sobre compraventa de concesiones de agua, transferencia de títulos de concesión. Entonces se puede hacer, ¿no? También está permitida la renta de tierra ejidal. Es totalmente legal. ¿Qué ha pasado? Pues que un grupo de gente con más capacidad económica ahora renta más cosas, agua y tierra, o la compra, la concesión, o hace un traspaso. Y ahora pues hay una centralización de o concentración de esta producción. Hay algunos trabajos sobre el rentismo, ¿no? Nada más es cuestión de echarse un clavado. Yo no he trabajado rentismo. Gracias. Cindy, Y ¿quiere hacer una pregunta, un comentario? Adelante, Cindy. Gracias, César. Sí, buenas tardes, doctor Berlín. Yo no sé si digo, es un poco coyuntural la pregunta, pero sí, no sé si tiene alguna opinión sobre lo que se ha anunciado, digamos, de las acciones para el sistema de concesiones y en el marco de este acuerdo por el derecho humano al agua, digamos, el devolver desde distritos de riego aparentemente volúmenes grandes de agua a partir de la tecnificación del riego y, digamos, en la literatura está claro que muchas veces cuando hay tecnificación de riego, lo que se suele hacer es ampliar las zonas de cultivo y realmente no hay un ahorro de agua. Ahora, con esta modalidad, mm, parece que se devuelve esa agua a la nación, ¿no? Digamos, bueno, quisiera saber su opinión sobre esto que se está anunciando. En pocas palabras. bueno, acabo de sacar un artículo con dos ingenieros sobre el impacto de la tecnificación, es una revisión de literatura. De hecho, salió hace no tanto tiempo un artículo en Science que se llama Las paradojas de la eficiencia de riego. Y también hay un libro de FAO, también hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para un ingeniero en irrigación, la fórmula que utilizan es ¿cuánta agua me entra al sistema? ¿Cuánta agua estoy derivando de mi fuente, ¿no? El río, el manantial. ¿Y cuánta agua me llega al cultivo? La diferencia yo la voy a llamar pérdidas en conducción y lo voy a llamar eficiencia parcelaria de riego. Ahora, si pensamos en el ciclo hidrológico, el agua no desaparece, no se derrocha, como dice ahí los del Consejo Consultivo del Agua, está en alguna parte. El que tú no sepas dónde está o el ingeniero no sepa dónde está, no quiere decir que esa agua no tenga un trayecto. ¿Qué trayecto puede tener las pérdidas en conducción? Tienen dos trayectos importantes, o tres. Una es percolación, es decir, el agua se infiltra y se va al acuífero.
Dos, hay percolación poco profunda o incluso sale por el drenaje o los achololes, como le dicen en Morelos, y regresa al río. Tres, tienes árboles, tienes vegetación, ¿sí? Que consumen agua. Si tú entubas todo eso, pierdes la percolación, pierdes esa agua que se regresa al río y desertificas. Hay algunos estudios que se están haciendo. Bueno, ese artículo de Science está muy bonito. También el trabajo de la FAO y está el artículo que hice ahí de revisión de literatura con los ingenieros, que está publicado en la revista del Colegio de San Luis, por si les interesa verlo, en español. Hay una serie de trabajos que están sacando lo que llaman sociohidrología. Y lo que están haciendo es estudiando a dónde se van esas aguas perdidas. Entonces, por ejemplo, hay un estudio muy bonito para una parte de la cuenca del Po, donde dicen, bueno, ¿de dónde nos vienen las aguas del acuífero? Bueno, hay una serie de cosas que pueden hacer los hidrogeólogos con isótopos y no sé qué, a lo que yo no le entiendo, pero pueden decir de dónde te viene el agua y por dónde ha transitado. Y dicen, esta agua viene de los regadíos tradicionales. Si tú eliminas los regadíos tradicionales, te quedas sin recarga, te quedas sin acuífero. Y hay un estudio similar para una parte de Francia, donde hay unos regadíos para pastizales muy antiguos que también hay unos trabajos para Nuevo México muy bonitos porque se hicieron en colaboración con las gentes de las acequias eh, novomexicanas, de los pueblitos que todavía hablan, de las rancherías que todavía hablan español. Y encuentran también que estos riegos pesados, el agua tiene tiene un escurrimiento subsuperficial y regresa al río demorado varios meses. Y lo que ellos dicen es que esto permite el tener un caudal eh, más extenso en el río, porque son aguas de deshielo. Entonces están saliendo una serie de trabajos muy interesantes que cuestionan el impacto el que la tecnificación vaya a ahorrar agua. Entonces hay dos aspectos. El que tú decías, lo que se llama la paradoja de Jevons o el efecto rebote, que es el que vas a usar más agua. Tú tienes más agua aprovechable, digamos, desde tu punto de vista como agricultor, y entonces amplías superficie o pones cultivos con mayor demanda de agua. Y eso está bien documentado. Hay un trabajo para Estados Unidos con agua de pozo, donde tienen todas las mediciones de volúmenes que sacan de los pozos. Y al pasar de río con pivote central, aumenta el volumen que están sacando de los pozos, ¿no? Ese es el efecto rebote. Y el otro efecto es, aunque saques el mismo volumen de agua del río, es decir, saques el mismo, incluso lo disminuyas, estás modificando el curso anterior del agua, que puede ser importante, pero no sabes dónde están. Si no haces el estudio, no sabes. Eso creo que te...
Sí, muchísimas gracias. Ándale, gracias. Muchas gracias. Tenemos a Michelle Maldonado, que levantó la mano. ¿Quieres hacer tu pregunta? Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Básicamente no es una pregunta como tal, pero pues es una serie de cuestionamientos, más que nada dudas, ¿no? Usted habla de una fragilidad en 1992 sobre la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Que evidentemente es sumamente urgente la reformulación de la Ley de Aguas Nacionales y que debe de ser, yo creo que adaptada conforme a las regiones en donde vivimos, ¿no? En la República Mexicana, yo particularmente vivo en Mérida, Yucatán, y existe un tipo de suelo kárstico, ¿no? Que hace que la infiltración del agua, con ella, pues, si hablamos de cultivos o de algún tipo de industria, por ejemplo, la porcícola, que con ella se vierten en N cantidad pues, de sustancias tóxicas, ¿no? Pues básicamente esta infiltración del agua se va pues a los mantos acuíferos, ¿no? Pero ¿cómo hacer en este sistema de concesiones que en el único que está autorizado pues es la Conagua, ¿no? En otorgarlo, que de cierto modo, porque no creo que no hay cifras exactas tal cual, del monitoreo sobre la sobreextracción del agua a los acuíferos, ¿no? Tenemos un problema, bueno, hace algunos años salió una investigación centrada en la sobreexplotación del agua, el extractivismo desmedido por una empresa en el oriente del estado, en el municipio se llama Tizimín, una empresa que cultiva, el presidente en ese tiempo era Romo, uno que estuvo en el gobierno pasado, donde extraen N cantidad de litros de agua 24/7, ¿no? Entonces, la concesión, pues en realidad es muy barata en comparativa a la cantidad de agua que extraen, ¿no? Entonces, podemos hablar de en grupos de cultores de las comunidades que son muy pequeñas y que pues al final de cuentas no pagan una concesión tal cual, pero sí solo sumergen su bomba a los mantos y pues extraen en N cantidad de litros de agua. Estas condiciones para las extracciones de litros de agua pues varía dependiendo de la zona en que los encontremos en el estado. En el norte podemos sustraer agua a partir de 35 metros y ya más al norte de Yucatán, pues la podemos encontrar desde 1 metro a 5 metros. Básicamente ese es como que mi sentir, ¿no? Muchas gracias, doctora. bueno, las aguas subterráneas han tenido un tratamiento distinto, jurídicamente distinto a las aguas superficiales. Entonces, las aguas superficiales desde tiempos coloniales están sujetas a concesión. Las aguas subterráneas eran de libre alumbramiento. Eso quiere decir que alumbramiento quiere decir sacar a la luz, ¿no? Entonces, alumbrar quiere decir hacer la obra necesaria para sacar a la luz, es decir, al suelo, este, el agua subterránea. En México, y es así en casi todo el mundo, ¿no? En- a principios del siglo XX empieza a haber una revolución tecnológica, inicia una revolución tecnológica en lo que es bombas para elevar el agua, porque uno de los problemas es cómo elevas el agua una vez que haces un pozo. eh, y el sistema eléctrico. Entonces, el mejorar las redes eléctricas aunada a estos inventos, ¿no? Y mejoras tecnológicas en bombeo, pues hay lo que algunos especialistas en aguas subterráneas, hidrogeólogos, llaman una revolución silenciosa. Es decir, el crecimiento exponencial
de la explotación de aguas subterráneas. En México actualmente creo que en la superficie de riego, 1/3 es de aguas subterráneas. Y esto es desde los años 30, 40 del siglo pasado, ahorita, comparado con siglos anteriores de desarrollo de aguas superficiales. Y esto ha sido en todo el mundo, ¿no? En la India, en Estados Unidos, en México, un crecimiento. Que entonces, si hay una crisis por abatimiento de acuíferos, pues pone en crisis la agricultura y pone en crisis también el abastecimiento para uso público urbano. Por ejemplo, en la India les pasa casi todos los años, ¿no? Tienen que traer el agua para beber en tren. O como pasó hace varios años en el estado de Nuevo León, hubo varios pueblos que de plano se quedaron sin agua para beber. Entonces estamos ahí ante una situación de alto riesgo. Hay una medición, lo que llaman, supuestamente hay cálculos de recarga de acuíferos, hablan de acuíferos sobreexplotados, con lo cual hay toda una discusión sobre a qué vamos a llamar sobreexplotación, pero digamos. En primer lugar, los acuíferos en México son acuíferos administrativos, es decir, la Conagua agarró, trazó un polígono y dijo, esto es un acuífero. Bueno, no es un acuífero real, es una invención de Conagua. Primer problema. Segundo problema, ¿cómo hacen la medición? Pero bueno, lo que sí es cierto es que está habiendo un abatimiento muy importante de los acuíferos. Y digamos, lugares que están en riesgo, pues es el norte de México, ¿no? Chihuahua, lugares así, la comarca lagunera, el centro de México, la Ciudad de México, ¿no? Entonces hay mucho menos experiencia y ejemplos de cómo se pueden gestionar las aguas subterráneas. En México, la primera legislación que hay para manejar aguas subterráneas sale en los 40, en los 1940, donde la ley lo que dice es se pueden hacer zonas de veda. Y en una zona de veda que va a delimitar con agua, en aquel momento recursos hidráulicos, se tiene que pedir permiso. Ya no hay libre alumbramiento, tienes que pedir permiso. Veda no quiere decir que no puedas hacer pozos, sino que tienes que pedir permiso para hacerlo. Estas zonas de veda fueron declarándose más y más zonas de veda y en el sexenio de Peña Nieto se suprime el libre alumbramiento en el país, es decir, supuestamente ya no hay. Sin embargo, hay una falta hay un sobreconcesionamiento de aguas subterráneas y hay también problemas con lo que llaman el folio 8. El folio 8 es, tú estabas en una zona de libre alumbramiento, se suprime y entonces tú vas y le dices a Conagua, yo tengo un pozo, saco tal volumen y te dan un folio. El otro problema es que si tienes concesión, tienes un subsidio de CFE que te subsidia como el 90% del costo de la energía eléctrica. Añádele a eso que hay un montón de pozos irregulares. Entonces hay un problema fortísimo
de la gestión de las aguas subterráneas y va a salir un artículo mío escrito con un par de compañeros ingenieros sobre la gestión de las aguas subterráneas en México próximamente. Y sí, el problema de Yucatán es terrible, pero los residuos, eso es, el asunto de lo de los residuos es otro, ¿no? Muchas gracias, doctora. Ándele, Michelle. Bueno, si me permiten, Adelante, Ivonne. Adelante, Ivonne. eh, yo quería preguntar, ¿cuáles fueron estos factores como que hicieron una diferencia entre una autogestión fuerte que resistió ante los cambios y una débil que derivó muchas veces en la cooptación política de estos grupos o de estas organizaciones pues de regantes, ¿no? Me gustaría saber un poco sobre eso. Bueno, cuando se hacen o cuando se van incorporando zonas de riego a ser distritos de riego, hubo una fuerte tendencia del distrito de riego a suprimir las organizaciones de regantes que hubiese. Es decir, hubo ciertos momentos en donde se promovió el que hubieran organizaciones de regantes y se dijo los distritos se van a entregar a los regantes. De hecho, en la ley de riegos del cuarenta y tantos se dice que se deben entregar a los regantes. Pero más bien lo que empiezan a hacer es a suprimirlos. Entonces, formalmente estaban, no existían. Sin embargo, en trabajo de campo lo que encontramos es que persistían en ciertos lugares y que competían o trabajaban en paralelo con las autoridades del distrito de riego. ¿Cuál es la base de esta persistencia y un poco efervescencia organizativa? Una de las bases más fuertes es la comunidad campesina de resistencia. Eso está un poco en un libro que sacamos que se llama Antología sobre Riego, instituciones alegales y formales y no sé qué más. No sé si eso medio te contesta. Sí, muchas gracias. Y un poco retomando la pregunta de Cindy, cuando dentro de este acuerdo que se anuncia, se establecen incluso cantidades específicas, 2.800 millones de metros cúbicos que los distritos y unidades de riego devolverán. Eh, ¿Estamos hablando entonces de un acuerdo sin sustento? Sí, exactamente. Así es. O con un sustento. Sí, tiene muchos agujeros. Sí, Muchas gracias. sí. Muchas gracias, Ivonne. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario o pregunta para la doctora? Si no, me parece que podemos pasar a cerrar la sesión. Le vamos a pedir a la doctora Luz Emilia que nos haga el favor de presentar la constancia para la doctora. Gracias. ¿Me puedes permitir compartir pantalla, Carla, por favor? Sí, permíteme. Listo. Gracias.
Bueno, pues el Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente, otorga la presente constancia a la doctora Jacinta Palermo del Colegio de Posgraduados por su participación como ponente en el Seminario Permanente de Ambiente y Sociedad con el tema Organización Social y Riego, llevado a cabo el día de hoy de manera virtual. Y firma el doctor Jorge Eduardo Aceves Lozano, director regional de CIESAS en la Unidad Occidente. Le haremos llegar esta constancia, doctora, y muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Muy agradecidos de que nos haya podido acompañar. Gracias. Cuando quieran. Muchas gracias, doctora. Ándale, pues. Y bueno, Sí. para